Bueno, comenzamos con problemas de programación por metas. Tenemos problema 1. Esto nos dice que un fabricante de muebles produce dos clases de estos, mesas y sillas. El margen total que queda de la venta de una mesa es de 100 pesos y por la venta de una silla es de 80 pesos. La meta del gerente de la planta es ganar una utilidad total de 700 pesos en la siguiente semana. Bueno, tenemos que nuestro paso 1 dice identificar los variables reales que tiene el modelo y describir cada uno de ellos. Bueno, en este caso tenemos dos variables, que es X1 y X2. X1 es la cantidad de unidades de mesas que producen para vender y X2 es la cantidad de unidades de sillas que producen para vender. Bueno, con eso pasamos al paso 2, que este dice que definir las metas y restricciones que tiene el modelo de programación. La meta 1 de la meta, la meta 1 dice que la meta del gerente es de la planta es ganar una utilidad total de 700 pesos en la semana, que sería nuestra prioridad 1. Y en este caso no hay ninguna restricción. Paso 3 nos dice que colocar la variable de desviación no deseada en la función objetivo, que será siempre de minimizar. Cuando tenemos que la meta 1 nos dice que la meta del gerente de la planta es ganar una utilidad total de 700 pesos en la siguiente semana. Por lo tanto, sería una restricción del tipo mayor o igual y se agrega la variable de desviación n1. Por lo tanto, quedaría minimizar z es igual a n1. Pasamos al paso 4 y este dice desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. Tenemos la meta 1, la meta 1 dice que la meta del gerente de la planta es ganar una utilidad total de 700 pesos en la siguiente semana. Por lo tanto, nuestra meta 1 está compuesta de 100x1 más 80x2 y se le agrega n1 y p1 respectivamente y al final se le iguala a la cantidad a la que decíamos que en esto es 700 pesos. Nuestra meta 1 quedaría como 100x1 más 80x1, perdón, más 80x2 más n1 menos p1 igual a, igual a 700. Pasamos al paso 5. Así dice, define en qué consiste cada una de las variables de desviación. Aquí tenemos dos variables que es N1 y P1. N1 dice que es la cantidad de ganancia faltante para alcanzar la meta del gerente de tener una utilidad de 700 pesos. Y P1 dice que es la cantidad de ganancia excedente para alcanzar la meta del gerente de tener una utilidad de 700 pesos. Con esto pasamos al 6, dice, registre la condición de no negatividad. Bueno, aquí la tenemos, que es x1, x2, n1, p1, mayor o igual a 0. La condición de no negatividad siempre es mayor o igual a 0. Paso 7, dice que estructurar el modelo de programación de metas completo. Cuando teníamos que minimizar z es igual a 1, nuestra meta 1 quedaría como 100x1 más 80x2 más N1 menos P1 igual a 700 y nuestra condición de no negatividad quedaría como x1, x2, n1, p1 mayor o igual a 0. Pasamos al problema 2. Aquí dice que una empresa fabrica dos tipos de puertas, una rústica y una con acabados. Se obtiene una utilidad de 45 pesos en la rústica y 65 pesos en la puerta de acabados. Como la empresa sabe que existirá una fuerte demanda, sabe que puede vender todo lo que se produzca. Los requerimientos de tiempo
se presentan a continuación. La empresa desea maximizar sus utilidades y tiene como meta que la utilidad diaria será por lo menos de 800 pesos. Por lo anterior, quiere determinar la cantidad de productos necesarios para lograr sus objetivos. Como aquí pueden ver, tenemos los datos que corte, terminación, tenemos que en rústica son 2, con acabado son 6 y hora disponible en el mes son 70. En terminación en la rústica tenemos que son 2, con acabado tenemos que son 2 y en hora disponibles al mes tenemos que son 50. Nuestro paso 1 dice que debemos identificar las variables reales que tiene el modelo y describir cada uno de ellos. En este caso tenemos dos. X1 es la cantidad de puertas rústicas que deben producir y X2 es la cantidad de puertas con acabados que se deben de producir. Nuestro paso 2 dice que definir las metas y restricciones que tiene el modelo de programación. En este caso tenemos una meta que dice que la unidad diaria debe ser por lo menos de 800. Nuestras restricciones tenemos dos, que es 2x1 más 6x2 menor o igual a 70. Y tenemos 2x1 más 2x2 menor o igual a 50. Nuestro paso 3 dice colocar la variable de desviación no deseada en la función objetivo que será siempre de minimizar. Bueno, la meta 1 habla de que la utilidad diaria debe de ser menos de 800 pesos, por lo tanto sería una restricción de tipo mayor o igual y se agrega la variable de desviación n1. Por nuestro tanto, nuestro objetivo quedaría como minimizar z es igual a n1. El paso 4 dice, desarrolla cada restricción meta con su respectiva variable de desviación. Tenemos la meta 1 consiste en que la utilidad debe de ser al menos 800 pesos, por lo tanto la meta 1 está compuesta por 45x1 más 80x2 y se le agrega n1 y p1 respectivamente y al final se iguala a la cantidad que deseamos, que en este caso sería 800 pesos. Nuestra meta 1 quedaría como 45x1 más 65x2 más n1 menos p1 igual a 800. Nuestro paso 5 dice, define en qué consiste cada una de las variables de desviación. En este caso tenemos dos variables, que es n1 y p1. n1 es la cantidad de la utilidad faltante para llegar a la meta y p1 es la cantidad de la utilidad sobrante para llegar a la meta. Bueno, pasamos al paso 6 que dice, registra la condición de no negatividad. En este caso tenemos x1, x2, n1, p1. Como he dicho anteriormente, en la condición de no negatividad siempre es mayor o igual a cero y por eso se le agrega. Paso 7 dice estructurar el modelo de programación de metas completo. Tenemos que nuestra función objetivo era minimizar z igual a n1. Nuestra meta 1 es 45x1 más 65x2 igual a 800. Nuestra restricción de proceso de corte es de 2x1 más 6x2 menor o igual a 70. Nuestra restricción de terminado es de 2x1 más 2x2 menor o igual a 50. Y la condición de no negatividad es x1 más x1, x2, n1, p1 mayor o igual a 0. El problema 3 dice, la EA Televisión debe decidir el número de televisores de 50 pulgadas y 25 pulgadas producidos en una de sus fábricas. Un televisor de 50 pulgadas requiere 20 horas hombre y una de 25 pulgadas requiere 10 horas hombre. La venta de los televisores de 50 y 25 pulgadas producen una ganancia de 500 pesos. Tenemos tres metas.
La 1 nos dice que el número máximo de horas hombre disponibles es de 500 por mes. Nuestra meta 2 dice lograr vender al menos 40 televisores de 50 pulgadas. Y nuestra meta 3 dice vender 10 televisores de 50 pulgadas. Bueno, tenemos nuestro paso 1 que es identificar las variables reales que tiene el modelo y describir cada uno de ellos. Bueno, tenemos dos. X1 es el número de unidades de televisor de 50 pulgadas y X2 es el número de unidades del televisor de 25 pulgadas. Nuestro paso 2 dice definir las metas y restricciones que tiene el modelo de programación. Aquí tenemos nuestra meta 1, dice el número máximo de horas hombre disponible es de 500 por mes, sería nuestra prioridad 1. El modelo 2 dice lograr vender al menos 40 televisores de 50 pulgadas es nuestra prioridad. Y la meta 3 dice la demanda actual del televisor de 25 pulgadas es de 10 unidades y se deben producir exactamente 10 unidades. Y esta sería nuestra ah, prioridad 3. Nuestra restricción tenemos una que es X1 más X2 igual a 500. Aquí tenemos paso 3, dice colocar las variables de desviación no deseadas en la función objetivo, que será siempre de minimizar. Bueno, la meta 1 nos habla de un máximo presupuesto de 500 horas hombre al mes, por lo tanto se usa restricción de tipo menor o igual. Entonces se suma la variable de desviación P1. La meta 2 nos dice que la empresa aspira a vender al menos 40 televisores de 50 pulgadas, o sea, que no podemos vender menos de esa cantidad. Por lo tanto, se usa una restricción del tipo mayor o igual, entonces se suma la variable de desviación N2. La meta 3 nos habla de que hay que producir exactamente 10 unidades de televisor de 25 pulgadas, por lo tanto sería una restricción del tipo igual y por lo tanto se agrega en la función objetivo N3 P3. Nuestra función objetivo sería minimizar Z igual a P1 más N2 más N3 más P3. El paso 4 dice, desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. Bueno, la meta 1 consiste en optimizar el máximo de 500 horas hombre al mes para producir el televisor de 50 pulgadas, que es X1, y el televisor de 25 pulgadas, que es X2. Por lo tanto, nuestra meta 1 está compuesta de X1 más 10X2 y se le agrega la variable de desviación N1 y P1 respectivamente, y al final se iguala a la cantidad que aspiramos, 500. Nuestra meta 1 quedaría como 20X1 más 10X2 más N1 menos P1 igual a 500. La meta 2 nos dice que debemos vender al menos 40 televisores de 50 pulgadas, por lo tanto nuestra meta 2 está compuesta de X1 y se le agrega la variable de desviación N2, P o índice 2 respectivamente, y al final se iguala a la cantidad que aspiramos, serían 40. Nuestra meta 2 quedaría como X1 más N2 menos P subíndice 2 igual a 40. La meta 3 consiste en producir exactamente la cantidad de 10 televisores de 25 pulgadas. Por lo tanto, nuestra meta 3 está compuesta de X2 y se le agrega N3 y P3 respectivamente y al final se iguala la cantidad a la que esperamos producir, serían 10. Nuestra meta 3 quedaría X2 más N3 menos P3 igual a 10. El paso 5 dice, define en qué consiste cada una de las variables de desviación. En este caso tenemos que N1 es el número de horas hombre faltantes para alcanzar la meta. P1 es el número de horas hombre excedentes para alcanzar la meta. N2 tenemos que la cantidad de unidades faltantes del televisor de 50 pulgadas para lograr la meta.
P subíndice 2 es la cantidad de unidades excedente del televisor de 50 pulgadas para lograr la meta. N3 es el número de unidades del televisor de 25 pulgadas faltantes para alcanzar la meta. Y P3 es el número de unidades del televisor de 25 pulgadas excedentes para alcanzar la meta. Nuestro paso 6 dice que debemos registrar la condición de no negatividad. Bueno, aquí como tenemos x1, x2, n1, p1, n2, p subíndice 2, n3, p3 mayor o igual a 0. Y nuestro paso 7, en nuestro último paso, que sigue el 7, dice que estructurar el modelo de programación de metas completo. Bueno, teníamos que nuestra función objetivo era minimizar z igual a p1 más n2 más n3 más p3. Nuestra meta 1 quedaría como 20x1 más 10x2 más n1 menos p1 igual a 500. Nuestra meta 2 queda como x1 más n2 menos p subíndice 2 igual a 40. Nuestra meta 3 quedaría como x2 más n3 menos p3 igual a 10. Ganancias que serían x1 más x2 igual a 500 y condición de no negatividad que si es x1, x2, n1, p1, n2, p subíndice 2, n3, p3 mayor o igual a 0. Bueno, eso sería todo.